nacional, un Producto Interno Bruto del 6%, para Colombia 7%, para Panamá también alrededor de ese porcentaje, pero en el mundo todos los porcentajes del PIB están por debajo de 3 puntos, o sea que Venezuela se proyecta, digamos, de una forma quizá positiva o así, se entendería esto. Sí. Decía el economista Asdrúbal Oliveros que estábamos, estamos como en las cenizas, pero bueno, de ahí estamos recuperándonos. Otros analistas dicen, bueno, es como que estabas en el sótano 7 y subiste al sótano 2, pero nos queda mucho camino por avanzar. Hola Rosa, gracias por la invitación después de tanto tiempo. Siempre es un gusto. Mira, yo creo que tenemos que hablar con sinceridad y tenemos que ser siempre pedagógicos en esto. Los analistas siempre tenemos un sesgo conductual y tenemos sesgos también o paradigmas con base en los fundamentos que nosotros tenemos. Si nosotros decimos eso, como muchos analistas, estábamos en el sótano 8 y ahorita estamos en el sótano 1, por supuesto que vemos una mejoría en Venezuela y lo podemos palpar en algunas zonas del país. Pero también no es menos cierto que se necesita una grandísima inversión estatal y privada para que la economía pueda ir en adelante. Porque la economía en Venezuela ha crecido en este último año, 2 años, desde incluso cuando se dio el apagón, que siempre lo menciono que fue como un parteaguas, por la iniciativa privada. El gobierno decidió de alguna forma dejar pasar, dejar ver, y el privado también se dio cuenta que si no tenía su propio esfuerzo, se iba a quedar o como estaba o iba a desaparecer. Eso es muy importante. Que un país como Venezuela, con la infraestructura, un país con petróleo, ya no petrolero, ¿te crees que el 4% después de un decrecimiento del 80% es una buena noticia? Sí, claro, es mejor que nada. Pero eso es una real noticia positiva para el país. ¿Cómo está la pobreza extrema en Venezuela? ¿Cuánto es el salario mínimo en Venezuela? ¿Cuánto es la inflación en bolívares, que es la moneda de uso y curso legal en nuestra Venezuela? Y para no llamarla inflación en dólares, para no herir susceptibilidades, vamos a llamarla poder de pérdida de paridad de compra en divisas en Venezuela. Eso se traduce en falta de poder adquisitivo. Sí, y que es el poder, la pérdida de poder adquisitivo es inflación, cuando te suben los precios de los bienes y servicios. Pero vuelvo y repito, para no herir a la academia, la cual me encanta y de la que provengo, y a algunos teóricos, vamos a llamarla pérdida de paridad de compra en divisas. En Venezuela tenemos entonces lo peor de los dos mundos. Seguimos teniendo distorsiones económicas. ¿Por qué no hablamos del IGTF? ¿Qué ha pasado con el IGTF? ¿Qué está pasando con las estructuras de costos de los privados? Los márgenes de utilidad del empresario privado son muy pequeños en este momento y vaya que tienen una carga impositiva importante. Esta ley de armonización en el tema tributario, que el profesor Lobo dijo que entraba en vigencia en el 2023. ¿Cómo armonizar esto? Porque la carga impositiva es muy importante en las estructuras de costos de las empresas. Entonces, es un tema como que multifactorial, no nada más vamos a salir a una parte del este de Caracas, que es muy sabroso salir y verlo, porque para entrar, bueno, ya es un poquito complicado, ¿no? Según el poder adquisitivo que tenga cada persona, pero eso no lo podemos extrapolar a toda la economía venezolana. ¿Qué está pasando en Margarita? En Margarita los ciudadanos tienen más de 6 u 8 horas que no tienen luz. ¿Cómo vamos entonces a hacer un programa turismo? El viernes con una diputada de Nueva Esparta y la situación es terrible. Hasta 2-3 días la gente sin luz, sin agua, en un espacio que queremos declarar zona económica especial para el turismo. ¿Cómo vamos a tener eso allá? Entonces, tenemos que analizar en detalle el contexto y el entorno donde nos estamos moviendo. Somos una economía que todavía depende del petróleo. Muchos analistas no lo mencionan, pero esto de retomar la mesa de diálogo es muy importante. Venezuela no va a tener un crecimiento sustentable, viable, factible e importante en el tiempo si no reestructura su deuda externa. Los bonos venezolanos y la deuda de PDVSA. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a financiamiento internacional y además tenemos un componente externo. Estamos entrando aparentemente en una recesión en los Estados Unidos y en Europa, una recesión bastante importante según los análisis. Entonces, ese dinero que capaz, porque los inversores que buscan los mejores rendimientos, capaz que no puede estar allá o no va a estar alocado allá, puede venir a Venezuela, pero ¿bajo qué condiciones? Y esas son las condiciones que se están negociando, que están por parte de esa mesa de diálogo, porque aquí lo político está condicionando también ese tema económico. Ahí veíamos en la lista, estamos en el top 6 de los países con más sanciones en el mundo. Sí. Eso obviamente limita el tema del comercio, de las inversiones, la inversión privada, la mencionabas tú, que es muy importante reactivar la inversión privada. Ahora,
hay algunos cambios que también en la dinámica geopolítica han permitido que Venezuela vuelva a tener relaciones comerciales y también vuelos aéreos con países como Colombia. Ahora se espera lo propio con Brasil para enero, cuando asuma Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, otros cambios que hemos estado observando. Bueno, hay que esperar porque el presidente Bolsonaro demandó la nulidad de unas votaciones que aparentemente representan el 40% de los votos. No creo que prospere, pero son cosas que están allí, las variables que están allí. De hecho, hicieron retroceder ayer el Bovespa un 1%. Entonces, lo que tú dices, la geoeconomía, como se llama ahora nobelmente, es muy importante. Pero tenemos que tener claro, y los empresarios venezolanos lo tienen presente, vamos a competir vis a vis con el empresario colombiano, tenemos que sincerarnos. No tenemos las capacidades, no tenemos el desarrollo, no tenemos la tecnología, no tenemos el internet, por Dios, con la velocidad necesaria para hacer negocio. El tema de los servicios públicos que es tan vital, no tenemos luz, no tenemos agua. Cuando tú estás en un negocio, podemos hablar del retail en Venezuela y tienes que comprar un ERP, que es un sistema que te integra y te permite todo lo que es el manejo administrativo, comercial, logístico, de mercadeo, no son $3, te cuesta miles de dólares. ¿Qué empresas en este momento los tienen con unos márgenes tan reducidos? O cuando vienes incluso de un fenómeno que vivimos, pero parece que se nos olvidó que fue el bachaqueo. Claro. Ojo, no nos podemos quedar en el pasado, porque el pasado lamentablemente no se gerencia, pero tienes que estar en el presente mirando qué pasó y cómo estás hoy día por eso que sucedió. Claro, pasamos de lo que tú dices, una economía donde estábamos en desabastecimiento y quizá eso es parte de los indicadores que algunas encuestadoras denotan que el venezolano dice sentirse con un alivio en cuanto a su economía o que se sienten mejor. No es lo mismo de esa época en que no encontrábamos nada en los anaqueles, en los supermercados, que había que hacer colas largas buscando café, leche, no había nada. Uno salía los sábados y los domingos mirando las bolsas de mercado que tenían los demás para ver qué habían comprado, dónde lo conseguiste, e ir a esa cola. El tema de los bachaqueos de los bachaqueros que acabas de mencionar, o sea, vivimos esa época y ahora estamos, a pesar de las sanciones, en un momento donde se encuentra absolutamente de todo, todas las marcas, todos los productos importados de diferentes países, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Obviamente no es que Venezuela se arregló, pero sí estamos mejor y hay una sensación de bienestar cuando encuentras los productos en los anaqueles y no esa sensación de que los negocios están cerrando y de que no hay productos, ¿no? Sí, ves indicadores como la Cámara de Centros Comerciales que dice que ya la ocupación está alrededor del 80%. Ciertamente hay un sentido de bienestar, de que las condiciones han cambiado, de que estamos en digamos que en una etapa de prosperidad. Obviamente, eso ha pasado, como lo dijimos al inicio también, por mucho esfuerzo del empresario privado. No es un secreto para nadie, hay empresarios privados que ante la relación riesgo-rendimiento que hay en finanzas, Venezuela es un país altamente riesgoso, pero que también todavía por esa relación presenta unos rendimientos muy interesantes que no los tiene fuera. Y entonces traen sus recursos a Venezuela y también hay una masa importante de recursos que no ha salido de Venezuela y que está siendo ubicada acá. Pero también tenemos que, como te dije hace unos minutos, ponerlo en perspectiva y en contexto. ¿Cuánto es en este momento la masa de financiamiento o de crédito que hay en Venezuela? ¿Cuánto es el aparato productivo en Venezuela que está activo? ¿Cuánto es el porcentaje que está trabajando? Cuando vemos 40% de su capacidad, ¿en qué somos realmente competitivos para producir en Venezuela? ¿Estamos listos para ser exportadores en Venezuela? ¿Estamos listos primero para satisfacer la demanda nacional? Es una pregunta. ¿Cuánto es el ingreso promedio de una familia en Venezuela? ¿Cuántos venezolanos ganan salario mínimo en Venezuela? Entonces, yo creo, como lo dije hace un rato, y la encuesta en COVID, ahora las remesas en Venezuela están siendo recibidas en especies más que en efectivo. Y con lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa, las remesas en efectivo están disminuyendo hacia Venezuela. También vemos cómo los reportes te indican que la bancarización de divisas en Venezuela está disminuyendo. Y lo ves en muchos comercios que hasta que entró en vigencia el IGTF, su mixing de caja, es decir, sus ingresos eran 70 en dólares, 30 en bolívares. Hoy día eso se mezcló. Ves también cómo el capital de trabajo en las empresas venezolanas está altísimamente comprometido. Entonces, todas estas son variables las cuales tenemos que analizar, las cuales tenemos que mirar y a las cuales tenemos que ir buscando soluciones poco a poco, porque sin crédito no hay expansión.
Y estas variables las vamos a estar analizando al regreso de la pausa. Vamos a estar conversando sobre el tema de los créditos y también algunas de las propuestas que podemos encontrar en el mercado financiero venezolano. ¿Qué sectores podrían mejorar para el año venidero o en qué sectores habría